Nos acompaña hasta ahora Juan Pablo Toro, analista geopolítico e investigador senior, además asociado de Atenalab. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo has visto la evolución de este conflicto? Van poco más de 48 horas desde el inicio de los bombardeos. ¿Se prevé que van a ser finalmente 4 semanas de bombardeos, como lo ha dicho Donald Trump, o el conflicto podría acabar antes? ¿Qué es lo que podemos analizar con los antecedentes sobre la mesa? Bueno, es una situación que está en plena evolución. Lo que hemos visto más bien es que el conflicto, bueno, no tardó minutos, la verdad, en propagarse fuera de los 3 actores que tú mencionas, Irán, Israel y Estados Unidos. Recientemente salían noticias de que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, en Riad, fue objeto de un ataque con drones. Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Chipre. La verdad es que vemos una situación regional donde el conflicto se está manifestando y eso es sumamente preocupante. El Estrecho de Hormuz, una vía por donde pasa el 20% del petróleo, tenemos noticias que está cerrado, por lo menos las navieras grandes como Maersk dijeron que no están moviendo sus cargueros mientras dure la situación. Claro. Entonces es un conflicto que más bien está en una etapa de escalamiento en este momento. Y el hecho de que se sumen otras potencias importantes en el mundo como Reino Unido, Francia, Alemania, que estén todos apoyando finalmente a Estados Unidos, ¿podría implicar que el conflicto quizás avance más rápido de lo que se esperaba? Bueno, ahí hay una decisión de los europeos básicamente reactiva a una situación que genera Estados Unidos e Israel con este ataque y por supuesto Irán. Y es para tener cierto protagonismo y también para responder a los ataques que están sufriendo. La base que fue atacada en Chipre es una base británica, donde hay aviones Typhoon de la Royal Air Force. Y por otro lado también hay bases francesas que están en países del Golfo que también están sufriendo ataques. Entonces hay una respuesta, en el caso de Alemania es más bien un tema de hacerse parte y de básicamente ser un actor relevante en materia de defensa que no lo ha venido haciendo durante las últimas décadas. ¿Y qué se puede esperar a futuro, sobre todo con la respuesta de Irán, que han dicho que prometen una represalia, pero de acuerdo a todos los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, no tienen con qué? No tienen misiles, no tienen apoyo, no tienen grandes aviones hoy día. Bueno, efectivamente hay una respuesta con misiles balísticos y de otros tipos, con drones. Ellos están básicamente liquidando el arsenal que todavía les queda después de los ataques que protagonizó Israel el año pasado y acuerdo de Estados Unidos también intervino. La guerra de los 12 días. Más claro. Puntualmente en junio contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Y es curioso, pero porque el liderazgo militar de Irán fue diezmado en la operación de Israel del año pasado. Y el nuevo liderazgo que asumió también fue diezmado. Los ministros de Defensa, consejeros de Seguridad, han todos muertos. Entonces, da la impresión que este es el plan que estaba diseñado en caso que fueran atacados y básicamente se está ejecutando. Pero cuando tú ves la lógica de pegarle a una base, a una embajada aquí, no ves una gran estrategia defensiva coordinada para enfrentar puntualmente el ataque que están sufriendo en este momento, ¿no? Básicamente ellos tenían un plan de defensa, se activó, pero ahora están en medio de elección de un nuevo liderazgo, que claro, no sé cómo lo están pudiendo hacer, porque uno de probablemente los puestos más peligrosos del mundo hoy día es ser el nuevo ayatolá, ¿no? Juan Pablo, ¿y el pueblo de Irán va a poder aprovechar lo que Donald Trump ha dicho es una oportunidad para ellos o no tienen tanta fuerza? ¿Es más la fuerza que tienen los ayatolás y la doctrina que impera en ese país, que es súper grande? Bueno, es difícil. O sea, el pueblo, primero que nada, no es monolítico, ¿no? Además, estamos hablando de un país de 90 millones de personas. Es mucho. Entonces, tener 90 millones de personas de acuerdo es imposible. Entonces, evidentemente, hay sectores que están protestando y son los sectores que han sido masacrados recientemente. Se habla de 6.000 muertos. La verdad, las cifras en estos regímenes que son opacos son muy difíciles de conocer. Y hay otros sectores que están llorando, ¿cierto?, al ayatolá, y son sectores islámicos y que tienen de base una fe más que una simpatía política. Entonces, es muy difícil ver hacia dónde va a evolucionar este régimen o lo que sobrevive de este régimen, porque primero que nada, o sea, experiencia democrática no tienen. Prácticamente, acuerdo que ellos venían del Shah, que era un monarca bastante despótico. Después tuvieron los ayatolás. Entonces, ¿qué van a construir como alternativa? Probablemente yo opino, por lo que ha dicho Estados Unidos, que más bien esperan un régimen que no sea hostil, un régimen que se mantenga contenido en el Medio Oriente y que no esté exportando terrorismo a otras regiones, como lo hicieron los ayatolás, y que no tenga la ambición mínima de tener armas nucleares. De hecho, ya se convirtió en un lugar común, parece, en relaciones internacionales o en este contexto de están buscando una Delcy Rodríguez, en el fondo. Claro. Juan Pablo, pero no puede ocurrir aquí lo mismo que ocurrió hace ya
15 años, un poquito más, cuando fue la primavera árabe, donde sacaron o desaparecieron o tomaron prisioneros a diversos líderes de países que durante muchos años habían estado en dictadura y finalmente la ciudadanía logró salir a las calles, logró reinventar los países, logró cambiar la historia. ¿Aquí ese escenario no se ve posible? Eso es hasta cierto punto, porque ¿quién gobierna hoy día Egipto? Los militares. ¿Ya? Mubarak era un militar que fue derrocado, ¿cierto? Después vinieron un distinto régimen, los hermanos musulmanes accedieron al poder y finalmente los militares dieron un golpe y están de nuevo en el poder. Entonces, duró bien poco la pausa de Túnez también, o el cuarteto de Túnez que obtuvo el Premio Nobel de la Paz para tratar de encauzar realmente ese país, es una democracia, hoy día no está ahí, y en caso de Libia hizo implosión y todavía no está estable Libia. Y ahí sí hubo una intervención de la OTAN tratando de apoyar a los rebeldes, un poco en la misma clave que tú describías de apoyo a la oposición iraní. Entonces, la experiencia en el historial de Estados Unidos, los cambios de régimen que ha incitado o provocado con más o menos fuerza, no es muy alentadora. De hecho, en Libia hace implosión el gobierno libio y en el caso de Siria, acuérdate que en Siria ahí hizo explosión y el Estado Islámico terminó con presencia en varios países, atacando Europa. Irak, otro caso también, cuando derrocan a Saddam y donde se produce toda esa respuesta de milicias yihadistas. Entonces, es muy complejo el escenario que está abierto. ¿Y esto cuánto cambia de alguna manera la configuración del Medio Oriente tal como la conocemos al día de hoy? Y te pido que a lo mejor miremos los últimos 5 años de lo que ha pasado en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania, de Israel con Hamás. ¿Dónde colocamos este conflicto? ¿Es más grave que los otros o no? Bueno, Irán, cierto, como la gran potencia chiita de la región, trataba de articular un eje de resistencia donde entraban las milicias como Hezbollah en el Líbano, como Hamas en Gaza, como los rebeldes hutíes, y esto se articulaba como una especie de eje de resistencia. Y en ese sentido, la remodelación que está ocurriendo en Medio Oriente, que no sabemos hacia dónde va a ir, la verdad, pero el régimen de los ayatolás era un régimen hostil a Occidente, un régimen que más bien planteaba un Medio Oriente desde el punto de vista de la resistencia, no desde la integración como lo que están haciendo los países del Golfo, que son países que se han modernizado bastante y se han integrado a la economía global. Entonces, uno dijera, bueno, si Irán finalmente cambia de régimen o por último asume un régimen que no tiene esta hostilidad, se puede plantear un Medio Oriente que más bien siga un camino de integración, que incluso se abuene con Israel. Acuérdense que estaban en marcha todos estos los acuerdos de Abraham, que eran en fondo acuerdos que buscaban el reconocimiento de Israel y buscar una convivencia con Israel que no se basara básicamente en la disuasión, sino en la posibilidad de cooperación. Entonces, y esto es lo que sabotea Hamás con el ataque del 7 de octubre de 2023 y que obviamente Irán también busca desarticular, porque a Irán no le convenía un Medio Oriente integrado, pacífico, cooperativo, le convenía un Medio Oriente más bien hostil y el costo que está pagando hoy día es parte por eso. Y desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, ¿por qué deciden meterse ahora en este conflicto viendo que tienen otros conflictos abiertos? Sobre todo Estados Unidos, que está metido prácticamente en todos los pequeños o grandes conflictos del mundo hoy día. ¿Por qué eligen este momento, este fin de semana? Bueno, una estrategia de George Kinner, creo que decía, toda guerra tiene su momento, ¿no? Sí. Y en el caso de por qué se lanza ahora, es interesante porque han salido un poco, ha estado saliendo en la última hora cuál fue la secuencia del ataque. Israel parece estar decidido a atacar porque tenía información de la CIA de que había una reunión grande de líderes de Irán, militares, religiosos, y la oportunidad de atacar ese blanco era acabar con el liderazgo de la República Islámica de Irán, y por eso se deciden atacar. Como el ataque iba a provocar sí o sí una respuesta, y una respuesta contra también activos norteamericanos desplegados en el Medio Oriente, Estados Unidos pasa al ataque coordinado con Israel porque iba a enfrentar igual un contraataque, entonces decide actuar preventivamente, previendo la reacción efectivamente de los iraníes y más bien se suma al calendario que tenía Israel. Eso es lo que por lo menos por la información que hemos ido recabando parece que lo que ocurre. Por lo demás el régimen estaba con defensa aérea bastante débiles después de las acciones israelíes, con oposición interna por las protestas que vimos, sancionado en el tema petrolero hace mucho tiempo, sus milicias que ocupaba cierto como grupos subordinados para golpear indirectamente Hamás y Hezbollah están bastante destruidos. Entonces es un momento de debilidad máxima que tiene este régimen en los últimos 50 años y por eso se escoge el momento.
Ahora, para Estados Unidos es complicado. Sí. Tú hablas de una guerra de 4 semanas. La guerra no está siendo muy popular en Estados Unidos por la última encuesta. El petróleo no se disparó. ¿Lo podemos llamar guerra esto? Sí, a pesar de que no haya una incursión terrestre todavía. Sí, una guerra, pero una guerra que hoy día se está librando básicamente con poder aéreo. Claro. Pero evidentemente es una guerra y las preguntas que hay, tanto como la duración, es que si efectivamente se puede cambiar un régimen con solo poder aéreo, se puede también, esta guerra va a sobrevivir tanto la presión pública de Estados Unidos, porque acuérdate que el presidente Trump dijo, yo no soy de esos presidentes que se meten en guerra eterna. Claro. No estoy aquí para abrir guerra, no me gustan a mí, yo soy el presidente de la paz, denme el Nobel de la paz por negociar la guerra, negociar los términos de la guerra, perdón. Entonces ahora para su base que quería America First, bueno, América está atacando y no es tan aislacionista como se dijo que iba a ser durante su periodo. Y el Estados Unidos profundo, los ciudadanos de ese país le perdonarán a Donald Trump esta incursión, porque ha habido otras incursiones en este poco más de un año que lleva al mando de los Estados Unidos, pero no ha habido grandes bajas. De hecho, la incursión en Venezuela de extracción a Maduro, mataron a 100 personas, pero no murió ningún norteamericano. Al contrario, condecoraron al único que recibió heridas más o menos graves, que era el piloto del helicóptero. Pero aquí ya se cuentan por decenas, de acuerdo a las informaciones preliminares, la cantidad de muertos que tienen la bandera de Estados Unidos acá en el brazo. ¿Eso se lo va a perdonar la ciudadanía? Yo he leído que hay 6 hasta ahora confirmados por el Comando Central, que es bueno mirar la cuenta de CENTCOM, también es eso. ¿Son fiables esos datos? ¿Sí? Por lo menos Estados Unidos es más transparente que Irán cuando ha dado sus datos, por lo menos, y sus bajas, ¿no? Porque dentro de todo Estados Unidos es una democracia y las autoridades rinden cuenta y hay una prensa libre que también se encarga de fiscalizar y votantes que cada 4 años o cada 2 años, ahora cada 4 años pueden cambiar el Congreso. De hecho, hay elecciones de mitad de término ahora en noviembre. Entonces, en Estados Unidos sensible las bajas, una de las razones por qué no está habiendo un despliegue de tropas por tierra. También ahí la experiencia el de Afganistán y de Irak obviamente ha sido complejo. Entonces, vamos a ver cuánto dura esta campaña en la medida que empiezan a haber retrocesos, porque yo creo que esta expansión que describíamos al principio, que está contagiando varios países en Medio Oriente, es básicamente una muestra de que el día después del primer ataque no está muy calculado, ¿no? Claro. Estos países están recibiendo daño y, de hecho, los países del Golfo y Arabia Saudita ya dijo, si nos vuelven a atacar y atacan a Arabia Saudita, vamos a contraatacar, ya no solo defendernos, ¿no? Cosa que entre dentro es contraataque y los países, entiendo que del Golfo también están pasar a la ofensiva y no solo estar defendiéndose, porque en el fondo están sufriendo ataques. Entonces, este contagio regional yo creo que excede cualquier tipo de cálculo y es muy complejo. Y aquí era impensable haber tenido una operación como la que se hizo en Caracas, de sacar solamente al líder, al dictador, a Nicolás Maduro. ¿No se podría haber hecho lo mismo acá sacando a Ali Khamenei directamente? Sin matar al resto, sin lanzar las bombas, sacarlo y lucirlo. Aquí lo tengo. Trump dijo que era uno de los hombres más malos de la historia del mundo. Sí, bueno, no sé cuál era el cálculo estratégico ahí, porque en el caso de Venezuela tuviste que sacaron a Maduro, pero no cambió el régimen. No cambió nada. Pero aquí están hablando de cambio de régimen. Entonces no logra una operación de cambio de régimen sacando solo una persona. Tienen que descabezar un liderazgo entero, que ha pasado, ¿no? Pero en el fondo, esta estructura, lo que pasa es que es difícil entender Irán porque en Venezuela hay dentro de todo, Maduro era parte de un directorio que mandaba a Venezuela, donde está Delcy, Rodríguez, entonces sacaban a gente perseguida aquí. En cambio aquí es más bien, hay dos estructuras en Irán. Está la estructura religiosa, donde el ayatollah tiene sus propios medios de comunicación, tiene su propia fuerza armada, que es la Guardia Revolucionaria, y está el presidente de Irán, que tiene su fuerza armada. Entonces, es un sistema de gobernanza mucho más complejo que el que tiene Venezuela, que finalmente es una dictadura estructurada latinoamericana. No se pueden comparar de alguna manera. No creo que son comparables por tamaño. Acuérdate, Irán tiene una industria militar también propia, es un productor de petróleo mucho mayor que lo que es Venezuela. Tiene un historial de rivalidad con Estados Unidos que se retrotrae a 1979. O sea, había una guerra asimétrica o indirecta o híbrida, como tú quieras llamarla, entre estos dos países desde el año 79, que partió con los secuestros de rehenes norteamericanos, con atentados en Beirut contra el cuartel de los Marines en 1983, con golpes contra activos israelíes en embajadas y instalaciones judías en Buenos Aires. Entonces, es otro tipo de relación.
¿no? Mucho más compleja. Juan Pablo, ¿y cómo lo miran estas otras grandes potencias? China, Rusia, ¿ven que Trump sigue golpeando la mesa, cambiando el tablero geopolítico del mundo? ¿O podríamos pensar que eventualmente China también quiere hacerse presente para equiparar el poder global que aparentemente tienden ambas potencias? Bueno, hay bastantes lecturas que se pueden hacer. La más sencilla es decir, oye, si ellos eran tan amigos de Irán, ¿por qué no le han prestado? Claro, nadie le ha prestado ropa literalmente a Irán. Claro, solidaridad y todo, pero la verdad es que debería haber una alianza o un pacto de defensa mutua para que eso ocurriera, y no tienen pactos de defensa mutua. O sea, por lo menos a nivel de tratado no hay una defensa mutua, pero los iraníes sí suministran drones a Rusia para atacar Ucrania. Entonces, es una lectura muy por encima, pero por otro lado, Estados Unidos está demostrando que tiene un poder militar formidable, inigualable, que es capaz de realizar operaciones complejas, acabar con liderazgos enteros, ya sea capturándolo, eliminándonos, penetrando defensa antiaérea rusa, el sistema de radares chinos, entonces, como los que habían en Venezuela, que también tenía radares chinos y defensa antiaérea rusa. Entonces quedaron, también claro, ellos observan que, primero que nada, si pensaban que están mejor preparados ante el equipo norteamericano bélico, no están tan bien preparados. Yo sacaría la lección que no están tan bien preparados. Segundo, que Estados Unidos es capaz de llevar estas operaciones muy complejas, incluso con aliados. Ellos no trabajan mucho con aliados. Entonces, yo lo creo más bien lo toman con cautela y advertencia, como una señal de advertencia, quizás recalculando sus planes. Y en el caso del petróleo mismo, China es un importador neto de petróleo desde Medio Oriente y específicamente Irán. Entonces debe estar preocupado por sus stocks y por los precios que pueden ir al alza y que ya están subiendo, pero no tan radicalmente. Y en el caso de Rusia, que es un gran productor de petróleo, ve que su petróleo, el precio está subiendo. Entonces, o sea, cada uno mira su parcela acá. Indirectamente, claro, está teniendo distintos efectos en ambos países, y ahí las respuestas que por encima son de condenar, de hacer un llamado a la paz, de superar las diferencias, de que la guerra no escale, en fin. Y en lo que viene hacia adelante, porque vemos Donald Trump que todos los meses nos sorprende con algún tipo de noticias que son globales, ¿ves que prontamente pueda haber otros países en la fila que los esté mirando Estados Unidos? Se ha hablado de Turquía, pero también de Cuba en las últimas semanas. Sí, Turquía yo creo que se lo separaría porque es un país de la OTAN. O sea, tiene espaldas. Sí, tiene espalda, y muchas veces Turquía tiene ahora, está participando un grupo naval turco en uno de estos grupos navales de la OTAN en el Báltico. O sea, la verdad que Turquía con Estados Unidos tiene una relación de trabajo, a veces más distante, a veces menos distante, pero existe, y en este caso, entiendo, no se están ocupando bases turcas para lanzar ataques contra Irán, pero en el pasado sí se han ocupado para hacer incursiones contra Irak. O sea, puede ser una bravata verbal como la que hubo con el presidente de Colombia en su minuto con Petro. Pero en el caso de Cuba, evidentemente, ahí también hay una agenda que no es solo de Trump, sino Marco Rubio, que es de origen cubano, y donde puede haber una tentación grande también de generar un cambio con una situación de un régimen que está colapsado por sus propias políticas, ¿cierto?, por la falta de incentivos, de mala administración, de corrupción y todo lo que ha habido en Cuba durante todas estas décadas. Y podría haber una tentación, pero no creo que los casos son tan extrapolables que decir, bueno, pasó esto, Irán, ¿quién viene ahora? El dominó, o sea... Pero el señor Trump se ha encargado de por lo menos así de sus enemigos, sí, que sus enemigos pasen cambien de giro, ¿no? Por lo menos Maduro y Jamenei... Uno dice que viene para abril, pues. Si ya enero y febrero han sido muy noticiosos. Que viene para abril, que viene para el resto del año, pero también vuelvo al tema, el timing de las elecciones de mitad de mandato son muy importantes en Estados Unidos, porque ahí se renueva gran parte del Congreso, también del Senado, y siempre un plebiscito sobre la gestión actual. Entonces, si este tema de Irán empieza a salir muy mal, ahí puede básicamente haber una recuperación demócrata, que hoy día se está viendo difícil, pero podría haberlo, y con eso también podrían parar bastante la agenda de Trump si es que ellos logran volver a una posición de fuerza en el Congreso que hoy día no tienen. ¿Y hay alguien que hoy día se le pueda parar de igual a igual a Donald Trump? Hoy día vimos además una imagen sorprendente del presidente de Francia anunciando más poderío nuclear de Francia, con una puesta en escena extraordinaria, parecía una película. ¿Por qué están haciendo eso los franceses? ¿Quieren de alguna manera tener la capacidad de pararse de igual a igual con los Estados Unidos? No creo que por lo menos en el plano militar de igual a igual a nivel de nuclear es solo Rusia, ¿no? Que incluso puede tener más cabezas nucleares, ¿no? China tiene mucho menos,
y obviamente Reino Unido y Francia tienen menos, ¿no? Ya está India, Pakistán, otros países con cabeza nuclear. Pero lo que hace Macron, ratifica cierta independencia que siempre quiso mantener el general de Gaulle respecto a la OTAN y Europa y él controlar su poderío nuclear. Pero también Macron está leyendo los tiempos. Está diciendo, a ver, hoy día el tiempo de las instituciones, el tiempo del derecho internacional, ¿cierto?, ha pasado y los países están actuando en una lógica de poder y donde el poder militar vale mucho porque ya no es teórico, sino que se emplea y se emplea no esporádicamente, al parecer. Entonces yo tengo que reforzarme para sobrevivir en este mundo que es mucho más hostil y volátil. Él lee y manda el mensaje, ¿cierto?, con un submarino de ataque nuclear atrás y dice, vamos a integrar después nuestras defensas nucleares con otros países europeos. Entonces lee los tiempos y si las instituciones hoy día no están siendo eficientes, el derecho internacional no está siendo respetado, básicamente lo que da orden al sistema internacional es el equilibrio de poder. Por lo menos en clave realista es así. Claro, Francia muestra más armamento, por lo menos anuncia que se va a armar aún más, pero España al parecer mira con mucha distancia todo lo que ha ocurrido. Escuchábamos la declaración del presidente Pedro Sánchez de que condenó la incursión de los Estados Unidos sobre territorio iraní. Sí, tampoco ha querido llegar a los compromisos de gastos de defensa que tiene la OTAN, quiere gastar mucho menos. La verdad que Pedro Sánchez está en una posición bastante crítica a ciertas decisiones que están tomando los gobiernos occidentales que están más determinados, ¿cierto?, a tener una postura fuerza o convertirse en actores nuevamente importantes en materia de defensa, ¿no? Él todavía está tratando de mantener a España en un rol mucho más moderado, pero también él está en una posición bastante complicada por problemas internos. Entonces tampoco es alguien que se puede lanzar en una cruzada y no iría en una cruzada contra Irán, contra Venezuela. Tiene a Zapatero, que es alguien muy cercano al régimen chavista y que en el fondo también es del PSOE. Entonces él está en una posición mucho más compleja, pero también hay que leerlo en la falta de fortaleza interna que hoy día enfrenta él con casos de corrupción que involucran gente cercana. Mucho frente interno. Y desde este mundo tan globalizado, ¿cómo miramos esto desde Chile? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Van a haber consecuencias inmediatas por el tema del petróleo o podría ser incluso mayor, sobre todo viendo que hay miradas contrapuestas entre el gobierno del presidente Boric, que se va, y del presidente José Antonio Kast, que llega durante la próxima semana? ¿Cómo aquilatar esto para un país tan pequeño, de 20 millones de habitantes, en este lado del mundo como es el nuestro? Sí, es bastante interesante porque yo he escrito varias columnas que he dicho que la nueva administración va a heredar uno de los panoramas internacionales más complejos en décadas. Probablemente, no sé, al presidente Elwin le tocó el fin de la Unión Soviética y el muro cayó unos meses antes de que él asumiera. Sí. Cayó meses, ¿no? Entonces, en octubre y él asumió en marzo. Entonces también era un escenario de reconfiguración muy complejo y muy difícil de navegar. Y en ese sentido un desafío formidable para el equipo exterior del presidente Kast, que por lo demás fue elegido como por dos prioridades: la seguridad interna y reimpulsar la economía, y hoy día está respondiendo, presidente, ¿qué opina de Irán? ¿Qué opina del cable chino? La verdad que la agenda internacional parece haberle tomado un poco la agenda interna, que era su principal foco. Si en su orden de prioridades el tema era interno y el resto era volver a hacer negocios, volver a conectar la economía chilena con grandes mercados, que es lo que Chile sabía hacer haciendo bien, pero esto le implica, yo creo, que cambiar el guión y ver cómo va a poder navegar, porque hoy día es muy difícil no tener alineamiento si las grandes potencias te lo están exigiendo. Hoy día no se puede ser amarillo, en el fondo. Entonces, hay que decir, es muy acá difícil porque las potencias te piden lealtad o no hostilidad y te piden decisiones, te presionan. Y para un país como Chile, el margen de maniobra se ha ido cerrando. Antes era mucho más ancho. Hay opciones, buscar asociaciones con potencias medias. Tú mencionabas Francia, pero también está Australia, Canadá. En fin, hay algún juego de potencias medianas. Japón, importante también. Hay otras alternativas, pero también el precio del petróleo nos va a pegar no tan inmediato, porque el petróleo siempre se compra, esos son los precios que nosotros vemos, son el precio del futuro. Claro. Nosotros estamos consumiendo la benzina que se compró hace de tiempo atrás. Claro, no el precio referencial del petróleo, claro, Brent hoy día. Pero presiones inflacionarias, en la medida que se extienda el conflicto, sí pueden haber derivadas del alza del precio del petróleo. Entonces también no es bueno para su escenario económico, que se venía mejorando en términos de proyecciones. Vamos a ver cuán acotado es. La OPEP por lo menos dijo que iba a incrementar la producción. Estados Unidos puede liberar stocks. Venezuela está volviendo al ruedo petrolero.
sin sanciones y básicamente bastante dirigido por Estados Unidos. Entonces, eso afecta a un país como Chile y Chile va a tener que calibrar sus opciones. Ya, lo mismo para el conflicto del cable chino, del cual se va a hablar mañana en el Palacio de la Moneda. Hay que tomar una definición que va a implicar o un escenario o el otro. No se puede tener ya lo que se usaba en los años 2000 y los 90, llevar las cuerdas separadas. Lo económico por un lado y lo político por otro. Eso ya no corre en el 2026. Es muy difícil tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y en ese sentido, lo que los países empiezan a hacer, y ahí te vuelvo al caso de Australia, que lo hizo, que es un país que tuvo un problema con China de coerción económica, dijo, bueno, aquí vamos a tener que buscar un nuevo equilibrio entre apertura económica y seguridad nacional, ¿no? Sin dejar de comerciar con el mundo, pero la variable de seguridad la vamos a tener que meter en la forma como nos relacionamos al mundo y no solo pensar en términos de con quién firmamos un nuevo TLC, que era como el gran objetivo de la política exterior, ¿no? Claro, en los años 90 sobre todo. Y durante esa década estuvo perfecto, sí, el libre comercio nos benefició mucho, pero hoy día es difícil y en el caso del cable específicamente, mientras no se transparente todos los antecedentes, tú mismo lo mencionabas en la introducción, hay contradicciones, me informaron, no me informaron. Básicamente, la futura administración no puede tomar ninguna decisión si se le ha ocultado información y si hay contradicciones como que era solo un proyecto y el proyecto está firmado y después se argumentan errores de tipeo o técnicos para suspenderlo. Aquí hay todavía una historia que no se ha contado y cuando se conozca toda esa historia recién se puede tomar la decisión sobre un cable que por lo demás no nos solucionaba nada en términos de que el cable Humboldt, que va a atender Google entre Chile, Australia y Asia, está planificado con una capacidad suficiente para el tráfico de datos que estamos previendo no para el 2027 cuando entre en funcionamiento, sino para bastantes años más. ¿Pero no es bueno tener algo redundante a nivel de tecnología? En el caso de China, sí, que es lo que buscaba, autonomía respecto a los cables transpacíficos que tienen monopolio Estados Unidos. Y en el caso de Chile sería lógico, siempre y cuando hubieran suficientes garantías de seguridad y control sobre ese tipo de infraestructura que en este caso no estaba garantizado. Y ahí los antecedentes, por ejemplo, lo que está pasando con el puerto peruano de Chancay, donde hoy día un organismo controlador del Estado no puede ingresar por un fallo de la Corte, porque se argumenta que es propiedad privada. Por otro lado, en el caso de Panamá, donde también las empresas de Hong Kong que manejaban los dos terminales en Panamá fueron sacadas de la concesión porque se vio que tenían privilegio excesivo. Entonces está siendo muy difícil y en ese sentido los países tienen que ser mucho más cautos en el manejo de sus relaciones. Juan Pablo Toro, analista geopolítico y también investigador senior asociado de Athena Lab. Muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública, nuestro primer programa del 2026, así que invitado estelar en esta jornada. Gracias por estar acá. Llegó marzo, desgraciadamente. Gracias, Juan Pablo.